Hola, mi nombre es Franklin. Hoy les voy a hablar sobre las derivadas. Dice ¿qué es una derivada? Una derivada es una función de límite hacia la cual tiende a razonar entre el incremento de la función y el correspondiente a la derivada cuando el incremento tiende a cero. Entonces, les invito a ver algunos temas de la derivada. Ahora les voy a hablar sobre la pendiente de la recta de la tangente de una curva. Vamos a ver esta gráfica. Dice que, dada que una función de x sea p, digamos, de esta función sacamos el valor p, que es la pendiente, sobre la curva de la pendiente de la recta de una tangente, a la curva de un límite de las pendientes que pasan sobre P o a otro punto, ya que Q es una de las curvas que pasa sobre la pendiente o pasa sobre la curva y que Q se acerca a la pendiente. En estas funciones se saca el resultado de la pendiente y graficada. Bueno, hoy les voy a explicarles sobre las reglas básicas de la derivada. La derivada involucra las aplicaciones de un límite matemática. Les voy a explicar sobre el teorema número 1, que nos habla sobre la derivada de una constante. Nos dice que la derivada de una constante, si la función que la letra C nos representa un número constante, por ejemplo un número 3 o 4 o 5, pero la derivada de una constante nos dice que si la función de x es igual a c y la derivada o la f' de esta función es 0. Entonces hagamos un ejemplo sobre la derivada de una constante. Ejemplo: si nos dan una función de x igual a 3 y la f' de 3 o la derivada de x es, ya que acá en la función nos dice que la derivada de la función de x es igual a 0 o la constante equivale a 0. Entonces la derivada de 3 es 0. Este es el primer teorema de las reglas básicas de la derivada. Ahora vamos a ver el segundo teorema. El segundo teorema nos habla sobre la derivada de una potencia. La derivada de una potencia nos dice que si la función de x es igual al coeficiente elevado al exponente, entonces la derivada o la f' de esta función nos dice que n, que es el exponente, pasa multiplicando con el coeficiente y al exponente se le resta 1.
Esta es la fórmula de la derivada de una potencia. Vamos a dar un ejemplo. Si la función de x es igual a x elevado a la séptima y la derivada de esta función, la f' de esta función, nos queda, ya que vamos a aplicar la regla, 7, que es el exponente, pasa a multiplicar con el coeficiente y al exponente le restamos 1. Y el resultado final de la derivada de esta función es 7 de x elevado a la sexta. Esta es el segundo teorema. Vamos a ver el tercer teorema o de la regla básica de la derivada. El teorema número 3 nos dice que la regla de la derivada de una función multiplicada por una constante. El tercer teorema nos habla sobre la derivada de una función multiplicada por una constante, ya que la función nos habla sobre la función de g de x igual a la constante multiplicar por la función de x. Y la derivada de esta función se deriva, o la g' es la constante se multiplica por la derivada de la función de x. Así nos queda la fórmula o la aplicación de esta derivada, y hagamos un ejemplo. El ejemplo nos dice sobre la función de x igual a 3x a la cuarta, y la derivada de esta función g de x, o la derivada o la g' de x, es igual a 3 por, ya que vamos a tocar una parte del teorema número 2, que el exponente pasa a multiplicar con el coeficiente 4 de x, y al exponente le restamos 1, 4 menos 1. Y el resultado final de la g' o la derivada de gx es igual a 3 por 4, 12, x, 4 menos 1 nos da 3. Y esta es la respuesta de nuestra función de g de x. Este fue la derivada de una función multiplicada por una constante. Vamos a pasar con el teorema número 4. El teorema 4 nos habla sobre la derivada
de una suma o resta de dos o más funciones. Este teorema nos dice que si la función de h de x es igual, voy a hacer más pequeño, la h de x o la función de h de x es igual al f de x más o menos a la función de g de x, y la derivada de esta función nos dice, o la h' de esta función nos dice que hay que derivar la función de x o la f' de x más o menos, y derivamos la función de g de x o la g' de x, y así nos queda la fórmula de la derivada de suma o resta de dos o más funciones. Y hacemos un ejemplo de este teorema. Ejemplo: h nos da esta función h de x es igual 5 de x al cubo menos x a la sexta, y vamos a derivar esta función con esta fórmula que hicimos hace rato. Vamos a derivarla. La h' de x es igual, y aplicamos la regla del teorema 2 y de la 3. 5, que es una constante, y 3, que es el exponente, pasa a multiplicar con el coeficiente x menos, y al exponente lo restamos menos 1, menos x, y al exponente, perdón, aquí vamos a multiplicar el exponente, o pasamos a multiplicar con el coeficiente 6 de x, y 6 le restamos 1. Y nuestro resultado de la derivada de esta función nos queda 5 por 3, 15, x, 3 menos 1 nos da 2, menos 6, x, 6 menos 1 nos da 5. Y este es el resultado de esta función. Nos da 15 de x al cuadrado menos 6x a la quinta. Este es el resultado de esta función de la derivada de suma o resta de dos o más funciones. Estas son las reglas básicas de la derivada que vimos con ustedes. Ahora les voy a hablar sobre reglas del producto y el cociente. Empecemos con la regla del producto. La regla del producto nos dice que si la función de x es igual al g de x multiplicado por
la función de h de x. Y la derivada de esta función nos queda como la derivada de x es igual a la derivada de g de x por h de x sin derivarla más la función de x, sin derivarla por la derivada de h de x. Esta es la función que nos da y esta es la derivada de la función. Esta es la regla del producto. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre esta regla del producto, ya que ya vimos que se deriva primero la g de x por la función de h de x sin derivarla más la función de g de x sin derivarla por la derivada de h de x. Y hagamos el ejemplo de la regla del producto. El ejemplo nos da una función de x por el seno de x. Y la derivada de esta función de x por la f' de x es igual la derivada de x, ya que vimos la fórmula, hay que derivar la primera función. La derivada de x es 1 por la función de seno de x sin derivarla más la función de x sin derivarla por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x, ya que sabemos que es coseno de x. Y el resultado final de esta operación nos queda f' de x es igual, ya que sabemos que una constante, la derivada de una constante es 0. Lo eliminamos y nos queda como seno de x más x por el coseno de x. Así nos queda la regla del producto. Ahora vamos a ver la regla del cociente. Ya la regla del cociente nos dice que la función de x es igual a la g de x partido por la h de x. Esta es la función que nos dan, pero la derivada de esta función queda como f de x. Voy a arrimar un poco para acá.
la derivada de esta función de x nos queda como la derivada de g de x por el h de x sin derivarla. H de x sin derivarla menos la función de x sin derivarla por la derivada de h de x. H de x partido por h de x al cuadrado. Esta es la regla del cociente en las derivadas. Hagamos un ejemplo sobre la regla del cociente. El ejemplo nos dice que la función de x es igual x partido el seno de x. Y la derivada de esta función nos queda como esto. La derivada o la f' de esta función nos queda como igual la derivada de la función de x, que es 1, por la función de seno de x sin derivarla, menos la función de x sin derivarla por la derivada de seno de x, ya que sabemos que el seno de x es el coseno de x, partido por seno de x al cuadrado. Y el resultado final de nuestra derivada o de esta función nos queda igual a la, ya que sabemos la derivada de 1 es 0, entonces lo eliminamos y la derivada nos queda como seno de x menos x por el coseno de x partido, ya que vamos a ordenar nuestra función o nuestra operación seno para que no nos afecta más adelante. Entonces vamos a ordenar cómo se va formando nuestra operación. Entonces seno de x y 2 que está elevando, pasamos al seno al cuadrado de x. Este es nuestro resultado final de la regla del cociente. Este fue la regla de las reglas del producto y el cociente. Ahora les voy a hablar sobre la regla de la cadena en la derivación. Ahora vamos a hablar sobre la regla de la cadena. En la regla de la cadena nos dan una función de n menos o igual a n por la función de un n menos 1. Y acá vamos a hablar sobre la regla de la cadena. Y esta fórmula ya lo habíamos visto con las reglas básicas de la derivada, que
el exponente pasa a multiplicar con el coeficiente y al exponente le restamos 1, pero en la regla de la cadena lo multiplicamos por la derivada del coeficiente. Entonces, vamos a hacer ejemplos sobre la regla de la cadena. Tengo dos funciones o dos operaciones que nos dice que f de x es igual a x más 7 al cubo, y la otra operación nos da que la función de y es igual a x al cuadrado menos 5 a la cuarta elevado a la cuarta. Vamos a operar esta operación. Si nos da la regla de la cadena, o vamos a comparar estas operaciones, vamos a derivar esta función. La derivada de esta función es x más 7 al cubo, pero la derivada, ya que el exponente pasa a multiplicar al coeficiente, 3x más 7 elevado al cubo menos 1. Y el resultado final de la derivada de esta función es 3 de x más 7. 3 menos 1 es 2. Y aquí no aplicamos la regla de la cadena. Y vamos a ver en esta operación. Vamos a derivar esta función y la derivada de y, la derivada de esta función nos da, ya que 4 es el exponente, pasa multiplicando por x al cuadrado menos 5 a la cuarta menos 1. Y la derivada nos queda como 4 por x al cuadrado menos 5, 4 menos 1 nos da 3. Pero acá tenemos una función que es x al cuadrado menos 5. Y para derivarla, esta es la u. Entonces buscamos la derivada de esta función. Lo hacemos de la siguiente manera. Lo hago acá. Y de la función de x al cuadrado menos 5 y la derivada de esta función nos da, ya que el exponente pasamos a multiplicar con el coeficiente y le restamos 1, nos queda 1. Aquí tenemos 1, pero imaginablemente que tenemos 1 acá. Y aplicamos la regla de la constante que nos da 0. 5 es una constante. Entonces, la derivada de esta función nos da 2x. Y el resultado final de esta función, la derivada de esta función nos queda 4 de x al cuadrado menos 5 al cubo por, ya que tenemos la fórmula acá, se multiplica por la derivada de esta función, que es 2x. Y el resultado final de la derivada de esta función
multiplicamos 4 por 2 de x, nos da 8 de x por esta función de x al cuadrado menos 5 al cubo. Este es el resultado de esta función. En esta función no aplicamos la regla de la cadena, y en esta operación le aplicamos la regla de la cadena, ya que si vamos a aplicar la regla de la cadena en esta función nos da f de la derivada de esta función nos da x más 7 y la derivada es, como esta es una constante, nos da 0 y la derivada de esto es 1, y el resultado final de esta función nos da 1, es una constante y lo eliminamos, queda 0. Así que en esta operación no se aplica la regla de la cadena, y en esta función sí se aplica la regla de la cadena. Ahora les voy a hablar sobre la derivada de orden superior o la segunda derivada de la función. Entonces hagamos unos ejemplos sobre la derivada de orden superior. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo nos dice que si la función de x es igual al x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. Esta es la función que nos dan. Ahora vamos a derivarla, o la f' de x, ya que les había explicado sobre las reglas básicas de la derivada y lo vamos a aplicar en esta función. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de x al cuadrado es 12x, ya que al exponente le restamos 1, nos queda 1, imaginablemente que tenemos un 1 ahí, y la derivada de 15 de x nos da 15, ya que 40 es una constante y la regla básica de la derivada nos dice que una constante equivale a 0. Y aquí vamos a aplicar la derivada de orden superior o la segunda derivada. La segunda derivada de esta función nos queda como 6 de x menos 12. Esta es la derivada de orden superior. Y ya que acá tenemos una constante equivale a 0, así que lo eliminamos. Y el resultado final de la derivada de orden superior nos queda 6x menos 12. Esta vez les voy a explicar sobre la derivada implícita. La derivada implícita se basa sobre esta función d de y sobre d de x. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Sacamos la y, una función de y
sobre x al cubo menos y a la quinta más 3x al cuadrado menos 6 y igual a 1. Entonces vamos a derivar esta función. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos, ya que vamos a sacar la derivada implícita de y, vamos a anexarlo con y a la derivada, que es lo que pusimos acá. Entonces la derivada de y es 5y al cuadrado, lo multiplicamos por la derivada, lo que anexamos acá, la derivada, más la derivada de la función de 3x al cuadrado, que nos da 6x, menos la derivada de esta función de y, que es que nos da 6, y como estamos anexando la derivada de y, entonces lo ponemos de 6. Entonces la derivada de 1, como 1 es una constante, lo eliminamos y queda 0. Y esto nos queda como una ecuación. Entonces vamos a pasar los valores de x a la otra parte y nos quedamos con y en esta parte. Entonces la función nos queda como menos 5y al cuadrado por la derivada de y más menos 6y a la derivada lo igualamos a menos 3, ya que lo estamos pasando, que es una ecuación, aquí está en positivo y como lo pasamos al otro lado pasa a ser negativo, 3x al cuadrado menos, ya que acá 6 está positivo, como pasamos al otro lado pasa a ser negativo, 6x. Ya tenemos esta función o esta ecuación. Entonces, como de este lado esta función o esta ecuación está en negativo, entonces lo igualamos con menos 1, lo multiplicamos menos 1 por esta función. Entonces nos queda como 5y al cuadrado por la derivada de y menos, más, ya que multiplicamos acá, más 6 por la derivada de y, igual a 3x al cuadrado más 6x. En esta parte ya pasamos toda la operación a positivo. Entonces, ya que miramos que tienen factores comunes, vamos a sacar factor común de estas funciones y, la derivada de y tiene factor común, entonces 5y al cuadrado más 6 igual a 3x al cuadrado más 6x. Aquí así nos está quedando nuestra operación de la derivada implícita. Entonces, como ya no tengo espacio, lo voy a hacer arriba. Ya que ya sacamos el factor común de nuestra operación acá, ahora 3 de x, copiamos 3 de x
6 de x, ya que vamos a funcionar de esta función, o vamos a pasar a esta función que es de la derivada implícita. Entonces y pasa debajo de 3x al cuadrado más 6x, que nos queda como 5y a la cuarta más 6 de y a la derivada. Entonces lo que hicimos acá es llevar la regla de la derivada implícita, que es esto. Entonces partimos 3 de x más 6 de x sobre 5y a la cuarta más 6. Entonces solo nos queda ahora cumplir la regla de la derivada implícita, que es dy de x. Entonces nos queda como d de x sobre d de y igual a 3x al cuadrado más 6x partido 5 de y al cuadrado más 6. Entonces nuestra operación, o el resultado de nuestra operación, queda de esta forma. You were the shadow